Vamos ahora entonces con Madrid, con el caso de Carabanchel, presentado por José Francisco García. Ya José te veo en cámara, qué maravilla. José Francisco es el Development Manager City Lab. Nos hablará tanto del caso Carabanchel Creativa como de la metodología de distritos Acora. E insisto, José Fran, contigo no puedo ser imparcial. Tenemos una especial sensibilidad y cariño por el Instituto Europeo de Diseño. Carla y todo el equipo del IDE han sido nuestros grandes amigos desde siempre, así que José Frank, como si estuviésemos en Madrid, de tapeo por Carabanchel, recorriendo esta ciudad juntos, todo el cariño para ti, para Carla, te escuchamos, bienvenido a Madrid. Muchas gracias, Paula, es un gran placer estar aquí con vosotros, con ustedes. Para el IED también sois grandes amigos y unos grandes aliados en nuestro trabajo de difundir el diseño, la formación en diseño y la transformación basada en el diseño, que es de lo que voy a hablar hoy. Y bueno, voy a entrar directamente porque el tiempo es oro en estos encuentros, así que voy directo, voy a empezar a compartir mi pantalla y mientras lo hago, me gustaría trasladar el agradecimiento por la invitación, las gracias por contar con nosotros y si todo va bien deberíais ya estar viendo la portada de mi presentación. Todo va maravilloso, ¿ves? Como si estuviéramos en Madrid. Perfecto, pues muy bien, aquí vamos a romper la distancia y vamos a compartir. He estado escuchando muy atento el gran trabajo en el Bronx de Bogotá, que tuve la suerte de conocer en alguno de los viajes que hice allá y la verdad es que es un proyecto fantástico, un proyecto transformador enorme y bueno, voy a intentar aportar algunas ideas en la línea de lo que he estado hablando. Y bueno, lo primero es las advertencias o el manual de uso previo de este rato que vamos a compartir. Y es que no vengo a dar lecciones, sino que lo que vengo es lo contrario, es a hacer preguntas y a presentar interacciones y a buscar aliados y a compartir ideas para que todos crezcamos juntos, ¿no? Y aprendamos juntos en este difícil proceso de transformaciones urbanas basadas en la creatividad, que es en lo que todos estamos trabajando. Así que lo primero es que me gustaría dialogar y vamos a tener un momento después para hacerlo, por lo tanto estoy muy contento de tener ese momentito en esas Connections Rooms y lo que voy a intentar es lanzar una serie de ideas. Voy a ir rápido porque, como digo, no quiero dar lecciones, sino todo lo contrario, quiero lanzar ideas que luego vengan mejoradas en la conversación que podamos tener. Así que voy a ir rápido y voy a contar algunas experiencias dentro del IED y también fuera del IED, que es lo que con Conrado, al que le agradezco mucho su guía, pues hemos estado charlando para hacer esta presentación. Lo primero es de lo que vamos a hablar es este resumen. Primero, hablar de distritos, ciudades o proyectos creativos, a ver ese enfoque inicial como lo planteo yo, los ingredientes de los proyectos urbanos creativos, algunas recetas para usarlos adecuadamente, la experiencia desde lo público, que es lo que yo decía que voy a contar, una experiencia previa en el Ayuntamiento de Madrid, la experiencia desde lo privado ya dentro del IED y nuestros proyectos actuales en Madrid y en alguna otra ciudad, Carabanchel Creativa y Activar Villaverde como los dos proyectos piloto más avanzados y que estamos ahora mismo desarrollando. Un apunte COVID-19 porque no nos queda más remedio que hacerlo en el mundo en el que vivimos y unas no conclusiones finales porque no me gusta sacar conclusiones, sino lo que me gusta es hacer preguntas para seguir y eso pues son no conclusiones. Y voy a pasar también muy rápido por la parte inicial en la que cuento quién soy y qué es lo que hacemos, aunque pues todos los que están escuchando y viendo pues seguramente lo saben, pero esto va a ser muy rápido porque no se trata de contar lo que es el Instituto Europeo de Design, es una escuela de diseño, tiene 11 sedes, ahora ya 12 porque acababa de abrir una sede nueva en Bilbao, en España, en la ciudad de Bilbao, en España, la tercera sede de España, son 3 países, Italia, España, Brasil, mucha presencia en países de América Latina fundamentalmente, como bien conocéis,
formación en diseño tradicional, desde la tecnología hasta el fashion, pasando por el diseño gráfico y las artes visuales, en fin. Pero dentro del IED hay un proyecto que es el que yo estoy dirigiendo ahora, que es este Innovation Lab, que es un proyecto de diseño, pero no para formar profesionales de diseño, sino para desarrollar proyectos de transformación basados en el diseño, que es algo diferente, como bien sabéis, y que es lo que me ocupa. El Innovation Lab está en una de las sedes nuevas de Madrid, en Carabanchel, en uno de los barrios periféricos de Madrid. Tiene unas instalaciones con un Fab Lab, con una serie de espacios para la co-creación y, bueno, una arquitectura muy, muy interesante y unos espacios muy bonitos que ahora podemos disfrutar muy poco, pero que esperamos volver a disfrutar pronto. Y, bueno, pues, como veis, es un espacio muy motivador también. Y esa es nuestra web y ahí es donde podéis consultar los proyectos que estamos haciendo, que hay muchos y variados, iedeInnovationLab.com y como veis ahí estamos enamorados de la innovación y queremos trabajar en ella. Bueno, pues esa es la parte de contar quiénes somos. Yo dirijo, como digo, SEI Innovation Lab, Development Manager, director de City Lab, en fin, la denominación da igual, dirijo proyectos dentro de SEI Innovation Lab. Y el punto de partida es que todo este discurso que yo voy a contaros y que espero que compartamos es un proyecto, o sea, son ideas in progress, es algo que está en progreso permanentemente. Todos los proyectos de desarrollo de transformación creativa, de distrito creativo o de proyectos basados en la creatividad están en permanente evolución, porque su naturaleza es así. Por lo tanto, ya de principio, aunque los valores tienen que ser muy profundos, las ideas y los desarrollos y las acciones tienen que estar siempre en transformación. Y ahí es donde yo quería hacer una pequeña aproximación del enfoque que yo tengo sobre este tipo de asuntos. Ciudades creativas, distritos creativos, proyectos creativos, ponerle un apellido a las cosas es relativamente sencillo. A todos nos gusta llamar a las cosas con palabras atractivas y la creatividad es una palabra muy atractiva. Y entonces, pues hay ciudades creativas, tenemos cientos de logos en el mundo de ciudades creativas, de distritos creativos. A mí me gusta mucho hablar de proyectos creativos, porque me parece que es haciendo proyectos como demuestras que te llamas de una forma determinada. Por ponerle un apellido a algo no se convierte en creativo. Las administraciones públicas y los políticos, muchas veces los responsables políticos, tienen la necesidad de ponerle nombres atractivos a algo antes incluso de que realmente sea así. No debemos no debemos caer en esa tentación los que desarrollamos los proyectos. Tenemos que intentar que la denominación se corresponda realmente con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ya digo que a mí me gusta mucho hablar de proyectos creativos que después construyen distritos o ciudades creativas. Y para eso hay que tener claros esos valores o primeros principios en los que tenemos que basarnos. Los primeros principios, voy a hablar de un par de grandes pensadores del siglo XX que me han influido mucho y este es uno de ellos, es el primero. Los primeros principios para mí son la base de que luego los proyectos que hagas tengan realmente valor. Los primeros principios, como digo, es una expresión que saco de un gran pensador del siglo XX, que fue alguien que espero que conozcan todos ustedes, fue Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es una de esas personas que tenía una clarividencia especial y en una de sus expresiones decía primeros principios, Clarice, le decía a Jodie Foster haciendo del agente Starling. First principles, Clarice. Simplicity, simplicidad. De cada cosa, ¿qué es en sí misma? ¿Cuál es su naturaleza? Ella buscaba la naturaleza de las cosas y lo que es en sí mismo. Y ahí es donde yo quería, con esta base, quería trasladaros mis primeros principios. Los primeros principios para mí son esas guías sobre las que después se construyen los objetivos, las acciones, etc. Y esos primeros principios os los lanzo directamente, como he dicho, voy a ir rápido, por lo tanto os voy a lanzar cosas muy rápidas, ¿vale? Los barrios para mí son los motores del desarrollo equilibrado de la ciudad. Tienen impacto real en las vidas de las personas, se identifican claramente, las personas pertenecen a un lugar que a veces es una calle, es una manzana o un barrio. El tejido creativo debe usarse como herramienta de transformación urbana, de participación y de inclusión social. El tejido creativo es básico
en la cohesión y en el equilibrio social y económico de la ciudad. La regeneración urbana no sirve sin regeneración humana. La identificación de los ciudadanos con su entorno urbano es básica y las personas deben ser el principio y el final de todo. La rentabilidad. No nos asuste hablar de rentabilidad desde el primer minuto. Es necesario que los proyectos creativos tengan previstos los retornos que se van a obtener, sociales, económicos, políticos, porque sin eso no tendremos financiación para desarrollarlos. Más primeros principios. La cultura, el patrimonio y los paisajes urbanos miden la verdadera sustentabilidad de las ciudades. Por supuesto, también la medioambiental y la eficiencia energética, pero esta mide la sustentabilidad emocional e intangible de las ciudades. Lo intangible es tan importante como lo físico, para mí, luego lo veremos. Las estrategias de descentralización urbana funcionan. Crear diferentes focos de producción cultural y de regeneración de actividad económica distribuye la riqueza en la ciudad, y eso es importante fomentarlo. La participación de los ciudadanos debe ser real, honesta, profesional y planificada. Eso lo veremos también un poco más adelante. Pueden prevenirse los efectos negativos de la gentrificación y las nuevas tecnologías ayudan a tener efectos más intensos y rápidos, tanto en los procesos como en los resultados. Bueno, con estos primeros principios, muy rápidos, pero yo creo que se han entendido todos, lo resumo en otro que para mí es clave, que es el equilibrio. Estamos acostumbrados en este mundo polarizado, hoy estamos en un día en el que estamos todos pendientes de todo nuestro día a día y tenemos una mirada puesta en lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y qué va a pasar, ¿no?, a lo largo del día de hoy y de mañana. En un mundo polarizado, y hoy estamos viendo cómo está resultando eso también allá, el equilibrio es lo más importante. El equilibrio entre los diferentes, el que encontremos espacios de diálogo entre los que piensan distinto. No cedamos a las presiones de tener que elegir siempre entre blanco y negro, entre A o B, porque no es verdad. El equilibrio puede encontrarse también entre el centro histórico y los distritos periféricos. Hay muchos niveles de equilibrios que voy a pasar también rápido. Entre el gran patrimonio y el patrimonio cercano, entre los paisajes esenciales de la ciudad y los entornos inmediatos, entre la conservación de los valores y los nuevos usos que le demos a la ciudad y a los espacios públicos, entre la memoria que existió y las nuevas vivencias de las personas que se van incorporando a nuestros entornos urbanos, entre la gran cirugía urbana y la acupuntura, entre lo local y lo internacional. Todo esto son falsos debates, falsos dilemas. No tenemos que elegir. No hay que elegir entre planificación y participación. No hay que elegir entre conservar o proyectos de desarrollo. No hay que elegir entre la economía y lo social, sino que tenemos que hacerlos convivir lo micro y lo macro, lo corto y lo largo, lo local y lo global, respetar o explotar lo público y lo privado. Y muchas veces nos obligan a tener que posicionarnos en uno de los bandos, y no, yo me niego a hacerlo y espero que todos nos neguemos y defendamos la capacidad de articular proyectos que recojan lo mejor de cada uno de los pensamientos. Porque el tener que elegir es para mentes estrechas que son mentes simples que no tienen la capacidad de poder elegir de diferentes, ¿no? Y por lo tanto, como digo, el equilibrio es para mí una de las grandes bases de estos primeros principios que quería decir. Dichos estos primeros principios y marcado mi enfoque y mi punto de vista, les voy a contar esos dos proyectos que quería contarles. El primero es desde lo público, Paisaje Madrid. Paisaje es un proyecto dirigido, potenciado, financiado desde la administración pública, desde el Ayuntamiento de Madrid, la Municipalidad de Madrid. Yo estuve durante unos años de director general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid, y desde allí impulsé algunos proyectos y entre ellos este. Se llamó Paisaje Madrid y les voy a contar en qué consistía este proyecto. Bueno, Madrid ya sabemos que está en España, Madrid tiene esta forma, el territorio de la Comunidad de Madrid es el triángulo más grande, verde, y la ciudad de Madrid ocupa la mancha más oscura dentro de ese triángulo. Madrid tiene estos tres datos básicos: 3.200.000 habitantes que viven dentro de la ciudad, 6 millones de usuarios diarios de la ciudad, porque hay otros más de 3.000, casi 3 millones que vienen a la ciudad a usarla cada día porque viven fuera de la ciudad muy cerca, y 9 millones de turistas al año. Con estos datos
nos encontramos con una ciudad que tiene esta distribución en distritos, 21 distritos, en los que los distritos más conocidos, que son el número 1, 2 y 3, y el 4 también, son los distritos en los que están desde el Parque del Retiro a la Plaza Mayor y a los grandes monumentos de la ciudad. Pero luego tenemos un montón de distritos periféricos, sobre todo los del sur, son distritos en los que distritos de personas de menos capacidad o de nivel adquisitivo, trabajadores, inmigrantes, personas que están, muchos de ellos llegando a la ciudad y otros llevan décadas en ese mismo barrio de la periferia de Madrid que originalmente había sido un pueblo. Bien, esta es la forma de la ciudad y este proyecto Paisaje Madrid es un proyecto para trabajar en algunos de esos distritos periféricos a través de la creatividad. Bien, las fases de trabajo de este proyecto fue en el 2013-2015, pues se seleccionaban una serie de barrios o distritos periféricos que necesitaban mejoras en el paisaje urbano, se mapeaba el barrio para identificar los agentes sociales, culturales, creativos y se hacían algunas sesiones comunitarias con ellos y además algunos talleres de dinamización para ofrecerles las distintas posibilidades que había de intervenir en el espacio público. Era un proyecto de paisaje urbano, fundamentalmente se trataba de intervenir en el espacio público. Después de ese trabajo con los vecinos, se seleccionaban los espacios a intervenir, se hacía coincidir la estrategia previa y el resultado de las sesiones con los vecinos, se actuaba en el espacio público, unas 15 intervenciones por distrito, de pequeño formato, sin transformaciones urbanas importantes, pequeñas acupunturas e incluso algunas temporales. Se hacían también algunas intervenciones artísticas en esos espacios. Participaron más de 30 profesionales y artistas en cada uno de los distritos. Trabajamos en 3-4 distritos en esos 3 años, no, 5 distritos al final, y se creaban una serie de rutas culturales y turísticas por esos espacios intervenidos. Bueno, esta es una de los espacios, para que, a modo de ejemplo, un lugar de los que se intervino es esta plaza, la Plaza Leopoldo de Luis, en Tetuán, que es un distrito periférico. Esta plaza es una plaza anodina, con muchas menos usos de las posibilidades que tenía y se intervino pues haciendo una zona de sombra, mejorando un poco, algo de una intervención blanda, pero que demostraba la capacidad de los lugares que no eran muy atractivos para generar realmente un espacio mucho más interesante. No voy a entrar en mucho detalle porque esto ya lo conocemos todos y ya sabemos que es posible hacerlo. Estas son algunas intervenciones que se hicieron en ese espacio, intervenciones artísticas, algunas también algo de decoración verde, otras también pues trabajando con artistas locales, algunos artistas internacionales que vinieron a trabajar a ese lugar, bueno, relacionando también la plaza con el nombre del poeta a la que estaba dirigida, juegos en solares abandonados, intervenciones en medianeras habituales, en otras casas abandonadas también en unas plazas que eran interesantes. Bueno, las intervenciones que son habituales en este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Proceso de intervención en el paisaje urbano y además incluimos el desarrollo de visitas guiadas por estos lugares en barrios en los que nunca había habido una visita guiada. Entonces, este es Tetuán, por ejemplo, el barrio de Tetuán en Madrid es quizá de las primeras visitas guiadas para turistas de la historia de Tetuán. Nadie iba a ver esos lugares como si fueran interesantes. Y los vecinos miraban a estas personas extrañados y como si fuesen, pues no sé, un poco personas muy extrañas y venidas de otro planeta, ¿no? Que están haciendo una ruta guiada turística por nuestro barrio, que es un barrio que nadie le gusta. Bueno, pues ese es alguno de los elementos interesantes en este proyecto. Más fases de trabajo. Además, aparecieron otros proyectos paralelos de recuperación de memoria e historia locales, ¿no? Fotografías antiguas, páginas web que recogían la historia local y eso apareció en paralelo. Hubo acuerdos de mantenimiento y gestión de muchas de esas intervenciones con asociaciones locales, ahora veremos alguna, huertos urbanos, cines de verano, que las asociaciones locales se comprometían a mantener y a darle continuidad y a gestionar, y además empezaron a organizar actividades culturales y artísticas en los espacios intervenidos, para darle el valor que ya estábamos dándole con esas visitas guiadas, ¿no? El darle a esos espacios un valor mucho mayor del que tenían originalmente. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una página web que una periodista del barrio organizó, montó
un blog en el que recogía fotografías antiguas de lugares y personas que habían vivido en el barrio a lo largo del siglo XX. Y, bueno, pues colocamos unas especie de ventanas en algunas fachadas para que se pudieran descargar y pudieran consultarlas. Este es un huerto urbano que nosotros trabajamos y que una asociación de vecinos gestiona, porque al lado de este huerto hay un colegio y el colegio, los chicos del colegio van a trabajar ahí. Bueno, pues es otra intervención que lo que hace es generar una dinámica de autogestión en las asociaciones vecinales, ¿no? Este es otro de los huertos en otro distrito, en este caso Villaverde, de que también se construyó una zona para poder hacer un encuentros entre los vecinos, y los propios vecinos también se comprometían a gestionarlo. Este es un cine de verano que nosotros en este proyecto instalamos, pero que después una asociación vecinal se encargó de gestionar. Bueno, de este proyecto quiero trasladarles los logros de aquel proyecto. Pues, algunos de ellos fueron la mejora de espacios públicos en distritos periféricos. El proceso de participación de los ciudadanos fue interesante y fue algo que desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Administración Pública, no se hacía habitualmente en Madrid. El trabajo conjunto entre todos funcionó relativamente bien. Se construyó memoria de ciudad y buenos recuerdos en los espacios urbanos más conocidos, y se trabajó con la identidad de los barrios, capacidad de integrar a nuevos habitantes, etc. ¿Qué problemas tuvimos? Porque Conrado me ha dicho, cuenta algunos de los problemas que tuvisteis. Pues aquí los cuento. Primero, alguna incomprensión y rechazo por parte de algunos agentes vecinales, porque los barrios tienen muchas reclamaciones acumuladas con la administración pública. Y este proyecto era un proyecto que no iba a resolver ninguna de esas reclamaciones, ni el centro de salud, que no está construido, ni el parque, que está muy antiguo, ni las aceras, que están deterioradas. Este proyecto no recuperaba eso. Entonces, este proyecto se ha utilizado también por algunas personas como herramienta de presión política o ideológica. Se generaron ciertas falsas expectativas, porque es normal en barrios que necesitan de proyectos que lo mejoren. La respuesta que dimos: mucho diálogo, explicar varias veces el proyecto, aislar a los agentes más negativos y tóxicos que querían utilizar de forma maliciosa el proyecto, porque hubo algunos que, a pesar de explicarlo muchas veces, pues no querían participar, y bueno, pues nos aislamos en un proceso de diálogo, no de expulsión, sino pues de diálogo entre todos, y ellos mismos pues acabaron un poco solos. La autoexclusión de los procesos de algunos agentes vecinales, o sea, esto provocó esta autoexclusión de procesos de algunos agentes vecinales también por su mala relación entre ellos, que eso también ocurre en todas las ciudades del mundo. Y lo que hicimos fue tener más de una vía de diálogo, varios grupos de trabajo simultáneos, en paralelo, y nosotros hacíamos un poco de interlocutores entre todos. Porque el proceso de participación debe ser un proceso profesional y no un proceso espontáneo o intuitivo, sino que profesional y bien organizado. Más problemas: poca cultura de intervenciones de este tipo de proyectos en la administración pública, que normalmente en Madrid al menos desarrollaba hasta entonces esta acción de forma unilateral. Bueno, pues explicamos internamente a otros responsables de áreas del ayuntamiento este proyecto, y tuvimos que tener cierta audacia y cierta imaginación para poder no saltarnos procedimientos, pero sí rodearlos en algunos casos. Y la mala ejecución de algunas intervenciones, porque bueno, al principio no éramos muy expertos, pero finalmente, bueno, por presupuesto limitado también, y se corrigió durante la ejecución y después aprendimos para más adelante. Bueno, con estos problemas, bueno, tuvimos más problemas. Intento de algunos políticos de apropiación del proyecto. Todos los que hemos trabajado con la administración, dentro o fuera, sabemos que hay personas que tienen esta tentación. Bueno, pues el proyecto en sí mismo tenía pocos momentos de presencia de políticos, directivos en sesiones de diálogo. Dejábamos que los profesionales trabajasen solos, y incluso las inauguraciones de las actividades dejábamos en muchos casos que se hiciesen de forma independiente por los colectivos que después iban a gestionarlas, ¿no? Y es verdad que no aprovechamos el proyecto para generar actividad económica y redes de contacto entre las industrias creativas, por falta de presupuesto y porque no era el objetivo de aquel proyecto. Pero nos dimos cuenta, y eso es lo que voy a contar ahora. Porque lo que quiero es contar el segundo nivel,
de este proyecto es Ácora. Ácora es el proyecto que estamos desarrollando ahora en el IED, que recoge la experiencia que yo tuve en aquel momento en la administración pública, pero que lo que hemos hecho ha sido evolucionarla y mejorarla, espero, porque nuestra metodología de actuación se basa en 3 palabras clave, que son activación, conexión y apropiación. La activación de los procesos, la conexión de las personas y la apropiación de los resultados por las personas que participan en esos procesos. Estas 3 palabras son las que mueven todo nuestro proyecto. El recorrido que hacemos es este, que es muy sencillo. Los naranjas para nosotros es la economía creativa, la economía naranja que ustedes conocen y acaban de hablar de ella. Los naranjas tenemos, porque nosotros somos naranja, el IED, el Instituto Europeo de Diseño, es una escuela de diseño y por lo tanto somos economía naranja, tenemos compromiso, generamos actividad, generamos cultura, integración, porque nos integramos en el entorno, y vertebración urbana porque estamos en los distritos periféricos de la ciudad. Eso lo que genera es comunidad. La comunidad crea más relación, más identidad, más valor, más seguridad, porque la comunidad está conectada, y más prosperidad. Y eso es lo que desarrolla el barrio. El barrio es espacio público, son historias, son costumbres, son experiencias, son saberes, son relaciones que están formadas por y que las construyen las personas. Y las personas finalmente es cuando, a través de sus proyectos, sus sueños, su movimiento, su convivencia, sus relaciones, acaba creando y desarrollando la ciudad. Por lo tanto, construir ciudad no es empezar por la ciudad, sino es empezar por una escala más pequeña. Para nosotros es el barrio y la economía creativa. Los ingredientes de este proyecto, Ácora, que es el proyecto de activación urbana del IED, los ingredientes están aquí. Todos tenemos estos ingredientes trabajándolos. Lo importante es cómo los mezclamos y en dónde ponemos el foco más importante. El contexto para nosotros es el barrio, la escala de la ciudad es el barrio, y la identidad son los intangibles. Todo lo intangible del barrio es muy importante. Y ese es el contexto. En segundo lugar, las herramientas. Las herramientas para nosotros son la tecnología, por un lado, y todo lo que lo rodea, y la creatividad como también una herramienta intangible, pero que todos sabemos qué significa. Y los efectos que buscamos. Buscamos activación económica desde el primer momento, no solamente buscamos dinamización, sino también activación económica, y buscamos un efecto que para nosotros es muy importante y que podemos hablar después en la sala de conexiones, que es la gentrificación positiva. Nosotros queremos generar gentrificación positiva desde el primer minuto. Entonces, en este contexto, con estas herramientas y buscando estos efectos, estos hexágonos se despliegan de esta forma. Todo esto es lo que nosotros queremos conseguir a través de este proyecto. Este proyecto para nosotros es un proyecto en el que el barrio, arriba a la izquierda, si veis, se despliega porque el barrio es un espacio público, es un entorno humano, es un valor en sí mismo y es un actor de la ciudad, y el espacio público se puede desplegar en intervenciones, en programación cultural, en proyectos de autogestión ciudadana. La identidad es pertenencia, es proyección en la ciudad, es memoria, y ahí está el patrimonio, está la gastronomía y otras cosas. Entonces, esto es un mapa que puede extenderse, puede desplegarse casi hasta el infinito, y que nosotros hemos desplegado simplemente hasta aquí para demostrar hacia dónde pueden ir todas las acciones derivadas de esos primeros principios que se recogen en esos hexágonos iniciales. El barrio y la identidad pues generan un contexto mucho más favorable. La tecnología y la creatividad lo que hacen es multiplicar los efectos transformadores de los proyectos, y la activación económica, la búsqueda de activación económica y la gentrificación positiva lo que hacen es que esos efectos sean lo más positivo posibles, y sobre todo evitar los efectos negativos que generan estos proyectos en los barrios de las ciudades. Bien, no voy a entrar en detalle porque si no se me va todo el tiempo. Simplemente quería que viesen cuál es este despliegue de efectos que podría tener o que tiene para nosotros nuestro proyecto Ácora. La metodología de Ácora, bueno, la metodología es una metodología también bastante clara y definida. Está vinculada también a las 3 palabras clave: la activación, la conexión y la apropiación, y la metodología tiene esas 7 fases que van desde la información hasta la evaluación, y en medio está la participación, la conexión,
las intervenciones, la formación y la comunicación. Es una metodología que, bueno, utilizamos todos de una manera u otra, diferentes fórmulas, pero para nosotros es una metodología que funciona muy bien y que en muchos casos se van solapando entre sí las distintas fases, como todos sabemos. Tampoco voy a entrar en detalle porque es una metodología de trabajo que cada uno tenemos la nuestra. Para nosotros esta funciona muy bien. Les voy a contar cómo hemos aplicado esta metodología con estos objetivos, estos primeros principios y con toda la historia que les he contado. Pues hemos trabajado en Carabanchel. Carabanchel Creativa es un proyecto, como ven, también le hemos puesto apellido a nuestro proyecto, Creativa. ¿Por qué? Pues porque queda bonito, porque esto es un proyecto financiado por la Ciudad de Madrid y tenemos que darle un nombre que esté en la línea de la estrategia de la Ciudad de Madrid, que tiene una estrategia, como todas las grandes ciudades, de desarrollo de la economía creativa. Carabanchel Creativa, como digo, es un proyecto, el proyecto piloto de Ácora en Madrid, y les voy a mostrar algunas imágenes de lo que hemos hecho en estas distintas fases que han visto que tiene la metodología del proyecto. En la fase de información, para mejorar también lo que hicimos en su momento hace unos años, la fase de información para nosotros es muy importante. Le hemos dado una importancia muy, muy grande, porque nos parece que es lo que nos da mucha herramienta para poder tomar buenas decisiones. Entonces, la fase de información tiene dos tipos de mapeos, el mapeo de geográfico y el mapeo de personas, el mapeo de lugares y el mapeo de personas, el mapeo físico y el mapeo de intangibles. Y hay un mapeo geográfico de diferentes espacios, patrimonios, localizaciones a activar. No voy a ir bastante rápido porque quiero sobre todo que se queden con la idea global y no quedarme en detalles, y si alguien tiene preguntas, los detalles los hablamos después. De cada uno de esos lugares mapeados tenemos un apunte en una base de datos como esta, que recoge toda la información necesaria de cada uno de esos lugares. Y son lugares como estos, lugares que algunos están abandonados, como el de abajo a la derecha, otros son lugares que podrían mejorar mucho, que son lugares un poco, bueno, anodinos dentro de la ciudad, que no están abandonados algunos, pero otros sí. Y son este tipo de espacios en barrios periféricos que no tienen un atractivo especial. Además, el mapeo tiene el mapeo del patrimonio industrial, como digo, mapeo de edificios singulares, que en este caso Carabanchel tiene una serie de edificios del siglo XX muy interesantes y que hemos mapeado para que puedan servir después para otras cosas, y de hecho hay un proyecto de recuperación de este patrimonio ya liderado por vecinos. El mapeo de personas, como digo, el mapeo de personas para nosotros son la economía naranja, las actividades tradicionales del barrio, los aliados, que son personas que trabajan con otras personas en el barrio, y la actividad comercial. Y también tenemos una base de datos con unos apuntes específicos para cada uno de estos mapeos. Segunda fase, participación. La participación, no voy a entrar en mucho detalle cómo es un proceso de participación, para nosotros es muy claro. La participación para nosotros significa no tener miedo, lo primero. No tener miedo porque, como dijo otro de los grandes pensadores del siglo XX, que quería hacer referencia, el segundo, que en este caso es Yoda, el miedo lleva al odio, el odio lleva a la ira lleva al sufrimiento y el sufrimiento nos lleva al lado oscuro, ¿no? ¿Os acordáis, verdad? Pues no hay que tener miedo. Si preguntamos a la gente, debemos escuchar lo que dicen, otra de las bases de la participación. Hacer las preguntas correctas es muy importante, aunque todo esto que estoy diciendo es muy obvio. Los procesos participativos muchas veces nos olvidamos de ello. Y quiero simplemente recordar cuatro ideas claras de cómo hacer estos procesos participativos. La participación debe ser sincera. Si involucramos a la gente, que sea de verdad y que no sea solo porque es bonito en la foto tener fotos con ciudadanos. Deben ser transparentes. Si hay transparencia, si no hay transparencia, generaremos desconfianza y entonces fracasaremos. Y además, tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión. Si iniciamos un proceso de participación y nos dicen que cambiemos de opinión, cambiemos de opinión, si realmente lo hemos puesto sobre la mesa. Y, por supuesto, al final, compartir la gloria. Lo que decía antes de no ir a la inauguración y apartar a todos los que han hecho el proceso de participación para ponernos nosotros delante. Y entonces se generan este tipo de intervenciones, que es que la inauguración del cine de Usera que se hace por parte de las asociaciones que lo cogestionan. Bien, en este proceso de participación de
de Carabanchel se hicieron una serie de talleres que ya conocen cómo se hace, y de esos talleres salieron, de estos talleres participativos en los que se ponía sobre la mesa todo este interés que teníamos de recuperar espacios y también recuperar memoria del barrio, pues después de estos procesos llegamos a la fase de intervención. Intervinimos en el espacio público, estamos interviniendo en el espacio público de acuerdo con esas reuniones participativas. Estoy mirando el reloj a la vez, por eso me despisto un poquito. Sé que me faltan 10 minutos, yo creo, porque tenía como 40 minutos, estoy ahora en los 30, así que voy llegando a la parte final, yo creo que con tiempo para contarles todo. En la fase de intervención, la fase de intervención tiene pues una parte de diseño, una parte de prototipado y una parte también de intervención física. Pero nosotros hemos incorporado algo que también nos parece muy interesante, que es visualización en realidad virtual. Construir el futuro de los espacios públicos en realidad virtual antes de hacer ninguna obra que requiera de una inversión enorme. Entonces, de cada uno de los espacios que queríamos intervenir tenemos una ficha como esta. Solo les enseño esta. Es una plaza y tenemos 22 fichas. No, ahora ya tenemos 32 fichas de un barrio concreto para poder intervenir. Que ahora se van a intervenir algunas y otras se dejarán para después. Pero tenemos fichas específicas de los espacios que los vecinos quieren reactivar. De cada uno de estos espacios hacemos un diseño. En este caso era la búsqueda de un espacio de interacción entre vecinos, jóvenes, niños, en una plaza abandonada con unos graderíos deteriorados. Se interviene y después de esa intervención se realizan actividades para que los vecinos conozcan esa nueva infraestructura. Además, se les construyó un escenario para poder generar allí actuaciones, etcétera. Intervenciones también de concienciación por tu barrio, participa, una serie de intervenciones pues con personas mayores, jóvenes, niños del barrio que se conciencian de la mejora del paisaje urbano de su entorno cercano. Estos niños viven en las viviendas alrededor. Intervenciones también en algunos espacios urbanos a través de artistas locales como esta. Recuperación de memoria, la memoria en este caso de este lugar. En este lugar se celebró la primera manifestación contra la violencia de género en Madrid, en Carabanchel. Y nadie recordaba eso, salvo una señora bastante mayor de una asociación de vecinos. Lo que hicimos fue que hicimos una intervención específica donde estuvo también el Centro de la Juventud del barrio para recordar esa manifestación contra la violencia de género. Y hemos colocado también un cartel, una placa que recuerda ese momento y se recupera la memoria inmaterial del barrio. Y lo inauguran los propios vecinos. La señora de la izquierda es la señora que recordaba esa manifestación y fue la que inauguró esta intervención con los vecinos que acudieron. Lo mismo aquí, es otra inauguración de otra de las intervenciones a cargo del presidente de una asociación cultural que inauguró esta intervención, que es un depósito de agua encima de la sede local, de la sede de su asociación. También está inaugurada por él. Otra intervención que se ha producido la semana pasada en Carabanchel. Recogida de latas de bebida en diferentes lugares del barrio. Las personas que las entregaban después se dieron cuenta cómo eso se convirtió en una intervención artística en la fachada de un edificio donde se hacen locales de ensayo del barrio y se convirtió en esta intervención artística de concienciación y de recuperación y de reciclaje, ¿no? Y bueno, pues esto ocurrió la semana pasada en Madrid, en Carabanchel. Y esta foto es de ayer. Ayer esto es una cancha deportiva, es otra de las intervenciones por artistas del barrio que lo que hacen es mejorar un espacio que estaba no abandonado, pero prácticamente sin utilizar. Es una cancha deportiva de uso público y que, bueno, pues ellos han intervenido para que sea también un lugar de encuentro mucho más atractivo y es de ayer mismo en Madrid. Y les cuento la última que les decía de la realidad virtual y vamos a ver un vídeo al respecto. Esta es una plaza que, como ven, tiene una zona abandonada, unos solares abandonados, es la Plaza Almodóvar. La Plaza Almodóvar decidimos no intervenir sobre ella porque no teníamos financiación para hacerlo, ni sabíamos qué habría que hacer. Y lo que hicimos fue un proceso también de participación
y de decisión de cómo les gustaría a los vecinos y a los colectivos artísticos que fuese su plaza. Y bueno, pues hicimos este proceso en el que muchos de ellos nos ayudaron a diseñar esa plaza. No sabía, no, por supuesto, hay que tener conocimientos especiales para poder diseñar en realidad virtual, pero sí les hicimos entender qué significaba, hicimos un proceso de diseño y este proceso de diseño llegó a la conclusión de que la Plaza Almodóvar nos gustaría que fuese así. Y ahora vamos a ver un vídeo van a poner los compañeros de Conexiones Creativas un vídeo que va a demostrarles cuál es el trabajo que hicimos en la Plaza Almodóvar de Carabanchel. Por supuesto, José Fran, ya van a poner el vídeo, pero ante todo decirte que es este viaje por la cultura popular entre Hannibal Lecter y Yoda el que nos has hecho hoy, maravilloso. Sí, muchas gracias. Bueno, ponemos el vídeo y terminaré en 5 minutitos. Por supuesto. Bueno, como tiene solamente sonido de fondo, es posible, espero que me estén escuchando. Como ven, lo que se diseñó fue un espacio de encuentro, un espacio en el que los vecinos querían tener diferentes servicios, entre ellos una serie de casetas o de espacios para poder organizar mercados los fines de semana, un lugar de encuentro mucho más amable que las habituales bancos o plazas duras que habitualmente se construyen en las ciudades. En fin. Y esta es una herramienta de realidad virtual que es inmersiva. Por supuesto, ustedes están viendo en una pantalla, pero con las gafas realmente pues estamos en cada uno de los lugares que ocupan estos señores en rojo y verde, que son los que están en la imagen. Yo creo que podemos avanzar porque ya lo hemos visto. Perfecto. Esto que han visto es la futura Plaza Almodóvar, si se decide a construir, diseñada en este proceso, diseñada por artistas, vecinos, profesionales, nosotros mismos, por supuesto, y que sirve además como herramienta no de reclamación, sino de negociación con la administración pública. Por lo tanto, cuando yo hablo de activación de procesos, me estoy refiriendo a esto también, ¿no? Activar procesos para el futuro. Termino Carabanchel Creativa con las últimas fases. La fase de conexión. La fase de conexión para nosotros también es muy importante. Una plataforma digital de conexión de la economía creativa, porque esto es carabanchelcreativa.com. Ustedes entran ahí y lo pueden manejar, está libre, está abierto. Yo simplemente quiero que lo vean de una manera muy rápida. Esto es Carabanchel Creativa. Carabanchel Creativa es una plataforma en la que está la economía naranja del barrio y todo este es el barrio, la zona mapeada. Están los aliados que están a la izquierda, la izquierda están las palabras y cada color se corresponde con uno de esos elementos. Están el patrimonio industrial, las actividades tradicionales, los lugares potenciales. Bueno, entren por favor y pueden ver la información que tenemos de cada uno de estos puntitos. Cada uno de los puntos se corresponde con una de los aliados, en este caso una escuela infantil, que es un aliado porque trabaja con personas en el barrio. Bueno, es una herramienta muy sencilla, tiene también una parte de usuario que es para todas las personas que han participado en el proyecto. No me detengo en la plataforma porque es una plataforma de conexión para nosotros muy importante, pero que pueden ustedes entrar y manejar porque está de acceso libre.
Y entonces esta plataforma de conexión para nosotros, como digo, es clave, porque es la que permite la activación de proyectos entre los distintos profesionales y economía naranja del barrio. Termino con la fase de formación. La fase de formación, ¿qué es? Lo que yo les decía antes de la gentrificación positiva, ¿qué significa? Significa que todos estos procesos de mejora de los barrios no acaben perjudicando y expulsando a los vecinos actuales de esos barrios. No es el caso del Bronx, que los vecinos que había en el Bronx pues no iban a entrar en ninguna dinámica de estas. Pero en este caso, en la mayoría de los barrios, sí que hay personas que están dispuestas a quedarse en su barrio y lo que hace es que estos procesos les atropellan y les acaban expulsando. Para nosotros, lo importante es concienciar y formar a las propias personas del barrio. Explicarles lo que va a ocurrir en su barrio. Generar espacios de diálogo, en este caso esto es de la semana pasada también, diálogos por Carabanchel, explicándole a las personas del barrio los procesos de transformación social, económica, urbana que se van a producir, porque es posible que un comercio local que vende productos tradicionales pueda empezar a vender productos quizá ecológicos para los nuevos habitantes que están llegando a esos barrios, los artistas, las personas profesionales, los alumnos de las escuelas de diseño como la nuestra. Y ese comerciante local se beneficia de los nuevos habitantes y no acaba siendo expulsado por ellos y viene a montar en su local otra persona o una tienda de productos ecológicos. Es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que se entienda. Y esto es lo que para nosotros significa gentrificación positiva. Es un proceso también complejo, un proceso que no se resume en una frase, pero también quiero lanzarlo porque es otra de las ideas que quiero decir. Estos son los datos finales. Estoy terminando. No, ya sé que estoy ahí. Sí, vale, un minuto. Estos son algunos datos: 230 creadores, 500 industrias, 270 aliados, 200 referencias de patrimonio industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Los logros ya los he ido contando, no voy a volver a repetirlos. Problemas también he ido contando algunos, que desde la administración pública a veces se tiene más autoridad. En fin, esto, la presentación luego la pueden compartir y si no los tratamos ahora los problemas más en privado. El apunte COVID es simplemente que no sabemos nada de lo que va a pasar después y como no sabemos nada es mucho, es especular y simplemente las no conclusiones finales, que son tres líneas, es decir, que el equilibrio es la clave, que lo hard no tiene que aplastar a lo soft, que hagamos un equilibrio entre la intervención dura y la intervención blanda y los intangibles, que para mí son muy importantes, que tenemos que relocalizar muchas cosas en las ciudades y en los barrios a través de ecosistemas de innovación abierta al que yo me ofrezco a participar, en el que ustedes quieran crear, que el espacio público necesita un proceso de redefinición colectiva, que necesitamos actitudes positivas de humildad, de respeto, de sinceridad, de anticipación, que trabajemos en equipos mestizos, que son equipos mezclados y equipos transparentes e igualitarios, y que el futuro pasa por ser creativos, responsables, generosos, audaces, para que la regeneración urbana se convierta en regeneración humana y el diseño urbano se convierta en diseño humano. Gracias por todo. Qué maravilla, José. ¿Quieres prender tu cámara para que terminemos juntos esta sesión? Una sesión en la que además de que todo el mundo estaba haciendo muchos pantallazos, lo hemos visto en las redes sociales, José. Te decía que además nos encantó este viaje por la cultura popular entre Hannibal Lecter y Yoda, pero además nos dejaste súper estimulados en un día en el que especialmente necesitamos sentirnos estimulados, porque hoy es un día en el que especialmente poco sabemos sobre el presente y el futuro de la humanidad. Aplausos, que aquí tienes fanaticada, José. Muchas gracias por la invitación. Vuestra casa es el IED para todos los que estáis ahí. Os esperamos pronto cuando podamos vernos. Nos gustan las distancias cortas. Te estamos esperando en www.cccreativas.com.